Bienvenidos a 360 grados, soy Rina Musali, esto es una visión global de Iberoamérica. Hoy ponemos nuestra mirada en dos hechos que están permeando la agenda política y económica de los países de habla hispana y portuguesa. Las claves de la diplomacia peruana de cara a varios acontecimientos de la Agenda Internacional 2018. La celebración de la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Lima, los trabajos que presidirá Perú del Consejo de Seguridad como miembro no permanente en abril de este año, así como el establecimiento del cuarto gabinete binacional entre Perú y Colombia. En la segunda parte del programa ponemos nuestra atención en la próxima firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica que tendrá lugar en Santiago de Chile, el acuerdo que sustituye al llamado TPP después de que Donald Trump haya decidido abandonar este armazón geopolítico, económico y comercial. En el programa de hoy nos preguntamos sobre el rol que México ha jugado en las negociaciones comerciales, los temas más polémicos y sensibles, así como destilamos la ola de argumentos a favor y en contra. Acompáñenos con análisis, reportajes y lo más importante sucedido en nuestros países. En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral anunció que cambió la fecha de los comicios presidenciales, legislativos y municipales. Originalmente estaban programados para el 22 de abril. Ahora se realizarán la segunda quincena de mayo. La decisión fue tomada después de la firma de un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Con este acuerdo se ratifica que en Venezuela se escogen nuestros líderes y representantes con las más amplias y plenas garantías electorales y garantías democráticas. Nos comprometemos con cumplir y hacer cumplir las garantías contenidas en este acuerdo por estas organizaciones políticas y todas otras que pudieran firmar. En España, el Parlamento de Cataluña ratificó la confianza en Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, es decir, lo reconoció simbólicamente. Asimismo, pidió al gobierno central que se aleje de los asuntos internos de la región autonómica. En los Estados Unidos, un juez emitió un fallo en favor del muro en la frontera con México. Con la medida se permite ignorar las leyes ambientales para dar paso a la obra de esta barrera en California. Tras el anuncio del juez, el mandatario estadounidense, Donald Trump, informó que no se va a renovar el muro en ese estado como era el plan y esperará a que se apruebe la construcción total del proyecto. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional anunció una tregua de cara a las elecciones legislativas que se realizarán el 11 de marzo. Esta madrugada, el ELN atacó a un convoy de la milicia colombiana en el departamento de Santander, dejando un saldo de 5 soldados muertos. Desde Japón, donde realizó una gira de trabajo, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, destacó la importancia del Tratado Transpacífico, que dijo, impulsa las relaciones entre los países que lo integran, entre ellos México y Perú. Esta es la última gira en el extranjero de Bachelet como presidenta de Chile. Esta semana en nuestra sección Bajo el Radar ponemos nuestra atención en Perú. Algunas claves de su política exterior y diplomacia multilateral y bilateral. Para comentar sobre ello nos enlazamos hasta Lima, Perú, para conversar con Miguel Ángel Rodríguez Macay, analista internacional. Miguel Ángel, bienvenido a esta entrevista. Reina, muy buenos días con todos ustedes en México. Miguel Ángel, este año Perú inició su participación como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y será el país que va a presidir sus trabajos durante el mes de abril. ¿En dónde pone Perú sus acentos en materia de política exterior y diplomacia multilateral? La dinámica de un país como el nuestro, cuyo epicentro es por todos geopolíticamente reconocido en el Cono Sur, mira, explaya su concepción internacional y evidentemente la seguridad para el Perú en el sistema internacional es un factor gravitante de su política internacional, un espacio y un mecanismo de seguridad frente al terrorismo internacional. Claro. Y aquí te quiero preguntar, ¿cómo está llegando Pedro Pablo Kuczynski, el presidente, a esta escena regional en donde también participa por primera ocasión Donald Trump? Vemos a un presidente debilitado por este intento del Congreso de destituirlo y sobre todo una comunidad internacional que lo ha criticado por el indulto a Fujimori. No, tú lo has dicho y no se puede tapar el sol con un dedo.
el presidente Pedro Pablo Kuczynski está llegando a una cumbre evidentemente bastante vulnerable, bastante debilitado por un frente interno asociado al asunto de la corrupción. Ya mismo el caso Odebrecht ha transversalizado la vida interna y la agenda de la política nacional, que debería ser aprovechada para insertar al Perú en espacios gravitantes para su desarrollo, está más bien concentrado en buscar salir del apuro que viene produciendo este tipo de estragos. Pero algo más, la cumbre iberoamericana, la cumbre de las Américas, está llevando a una situación de alta sensibilización de la relación bilateral con Venezuela. Sí. Porque Nicolás Maduro, como sabes, fue primero invitado, dije que no debió ser nunca invitado, pero bueno, luego desinvitado, y eso sí fue letal porque ha alterado el modus operandi de la relación bilateral y también con algunos otros países que han empezado a solidarizarse con una Venezuela desinvitada. Y esa complejidad producir a su vez que una cumbre de esta naturaleza pueda caerse, lo cual sería, a mi juicio, impactante para una política exterior peruana que debería más bien aprovechar la cumbre como una vitrina de exportación de nuestros asuntos internacionales. En los últimos días hubo una visita de Pedro Pablo Kuczynski a Colombia con el objetivo de establecer el cuarto gabinete binacional. Es una instancia importante para el diálogo bilateral. ¿Qué acuerdos se sostuvieron y qué resultados te llaman la atención? Creo que es una forma de materializar este afán por recrear la mayor posibilidad de que funcione la relación bilateral. Lo tenemos con varios países de la región, específicamente con Colombia, que acaba de suceder ayer y el día de antes de ayer. Lo que está pasando es que los dos países, por ejemplo, en el ámbito sensible de la frontera de la zona del Putumayo, donde se dice que hay incluso remanentes de las FARC o del Ejército de Liberación Nacional, los dos países recrean mecanismos para neutralizar esta suerte de fricción que pudiera producir. En segundo lugar, en la agenda bilateral, la misma dinámica en el tema educativo que están llegando Perú y Colombia, que permite que los grados y los títulos en Colombia y en Perú puedan ser convalidados. Una de las cuestiones exitosas que logran los gabinetes binacionales es que sirven para cotejar lo que se acordó el año anterior. O sea, no son reuniones que solamente quedan en el campo abstracto o etéreo. Buscan que los países puedan, al cabo de un año, cotejar si se logró o no se logró el cometido esperado. Perú y Colombia, que tienen, por ejemplo, a los migrantes venezolanos, que ya no solamente quedan en Colombia, que son como 550,000, sino que ahora están en el tránsito hacia el Perú, que vamos 100,000, están buscando mecanismos para regular este acto migratorio de los venezolanos que, como sabes, salen en diásporas o estampidas, como te parezca, frente a lo que pasa internamente en Venezuela. Pues muy agradecida con Miguel Ángel Rodríguez Macay por esta entrevista desde Lima, Perú. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ojalá y tengamos oportunidad de verte nuevamente aquí con tu análisis internacional. Gracias, buenos días. Gracias, un gusto. 360 grados pone su mirada en la próxima firma del TPP-11 en Chile, el acuerdo de asociación transpacífico que desfundó Donald Trump cuando llegó a la Casa Blanca. Bajo la nota del America First, Estados Unidos se ha marginado del sistema multilateral del comercio. Donald Trump canceló el TPP, cuyo tratado representaba el 25% del comercio internacional. Obligó a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y abandonar la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión con la Unión Europea.
Pese a ello, sus países miembros, incluidos México, Chile y Perú, han continuado con las negociaciones comerciales a propósito de presentarlo a firma el próximo 8 de marzo en Santiago de Chile. El TPP renovado, que incluye a varios países de Asia-Pacífico y América Latina, mantiene la apertura arancelaria. Sin embargo, suspendieron 22 disciplinas que fueron negociadas bajo el marco del tratado original. Cabe señalar que este acuerdo deja abierta la posibilidad de que otros países, incluso Estados Unidos, puedan ingresar al mismo tratado. Me da muchísimo gusto saludar en el estudio de 360 grados al doctor Carlos Uscanga. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, Carlos. Gracias, Reina. Y al doctor Ulises Granados. Él también es profesor investigador del ITAM en los temas y experto en Asia-Pacífico. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues tenemos todo el tema del llamado TPP-11 sin Estados Unidos que se va a firmar ahora en Chile el próximo 8 de marzo. Este acuerdo del siglo que se le llamó, el llamado TPP, pero que cayó en desgracia debido al relevo como producto, ¿no?, de la llegada de la furia populista, nativista y proteccionista de Estados Unidos. Y aquí, Carlos, te quiero preguntar, desde un principio este acuerdo siempre tuvo un trasfondo geopolítico para frenar la llegada o el ascenso de China en el orden internacional. Así es, sí. Cuando se propone la adhesión de Estados Unidos a lo que era el P4, era un instrumento pues muy pequeño de comercio que se estaba proponiendo a través de 4 países, Brunei, Nueva Zelanda, Chile y Singapur. Estados Unidos, con la administración de Obama, decide incorporarse, entonces ahí cambian ya las coordenadas y se va a adicionar con la entrada de otros países. Al final de cuentas, debemos recordar que México es de los últimos países y Japón es el que se sube al tren, digamos, claro, en la última etapa. En este sentido, las piezas van a recomponerse y, en efecto, uno de los aspectos importantes era quién iba a dictar las reglas del comercio, que en el marco de APEC, de este mecanismo de cooperación económica Asia-Pacífico, se había discutido vías para lograr un acuerdo amplio y comprensivo en la región, pero que no había acciones y consensos determinantes. Entonces, Estados Unidos retoma el liderazgo y esto va a generar un aspecto importante frente a la idea de contener el avance de China, que ya, como sabemos nosotros, pues es una potencia económica consolidada en la región. Y entonces tenemos ahí a un Donald Trump que le pone fin a esta arquitectura económica y comercial que involucra a 12 países y que representaban, Ulises, una cifra muy importante, 40% del PIB global, 25% del comercio internacional. Es decir, ¿cómo se reconfigura China bajo el vacío que deja Donald Trump? Claro, bueno, más o menos desde el año 2016, el presidente chino ha mostrado su claro interés por, de alguna forma, llenar los zapatos del liderazgo en términos de multilateralismo comercial, por lo menos en ese sentido, ¿no? Lo demostró en la reunión cumbre de líderes de APEC en Lima en el 2016, después lo mostró en Davos, después lo mostró en una conferencia en Múnich y en reiteradas ocasiones China ha demostrado su interés por encabezar, por mantener, curiosamente, el libre comercio en el mundo. Yo creo que está aprovechando esta gran oportunidad del proteccionismo de los Estados Unidos para avanzar en su propia agenda. Ahora, para cuestiones y pensando un poco en América Latina, es decir, México, ha habido voces detractoras del TPP, ha visto también voces que están a favor de este esquema de libre comercio. Carlos, ¿cómo pondrías ahí el balance? Digo, sé que es una pregunta muy abierta porque hay ciertos sectores que se ven beneficiados y perdedores, pero bueno, ¿qué dirías? ¿Dónde están sus grandes fortalezas y debilidades del TPP-11 sin Estados Unidos? Se habla de amplitud de mercado, se habla de ampliar la cadena de proveeduría para la empresa mexicana, y engancharse, diríamos, en las cadenas de valor que están ahí presentes. Sin embargo, el tema sigue siendo el mismo, es decir, ¿cómo vamos a aprovechar estos mecanismos? Con el que tenemos actualmente, el único que es con Japón, y si bien ha habido un repunte, diríamos, de la presencia de las exportaciones mexicanas en este país, todavía hay muchos sectores
cupos que no se han sido llenados. Entonces, aquí viene el fantasma de la subocupación, de las oportunidades que presentan estos acuerdos o que podrían presentar estos acuerdos para la plataforma exportadora mexicana. Ulises, impactos para México. Bueno, mira, yo creo que en términos generales es una oportunidad, porque habrá muchos que critican el TPP, la participación de México en el TPP-11, pero yo creo que, como lo han mencionado en algunos países, Australia y Nueva Zelanda, por mencionar unos pocos, tener este mecanismo TPP-11 es mejor que no tenerlo, ¿no? Ciertamente, con la entrada de los Estados Unidos en el TPP, en un posible TPP-12, estaríamos hablando de un porcentaje grande del comercio mundial, del PIB global, y estamos hablando ahora de un TPP-11 donde el comercio mundial sería alrededor del 15,3%, ¿no? O sea, del 25 al 15, ¿no? Es muchísimo más modesto, pero aún así creo que es importante. México, el equipo negociador mexicano ha logrado una masa crítica en esta negociación. Esto puede ser preludio a posibles posteriores negociaciones con otros países, y yo creo que cuando hablamos de las ventajas para México, hay algunas en términos, por ejemplo, de propiedad intelectual. México ha podido tener la garantía ahora de que, por ejemplo, en productos farmacéuticos puedan presentarse genéricos que protejan al sector salud, a la población. Esto, como tú lo mencionabas, fue uno de los temas más contenciosos en el TPP-12, ¿no? Esta extensión de las patentes en un tiempo así exagerado, que era una de las posiciones de los Estados Unidos, pues esto afectaba a México y a otros países en términos de legislar para el bien común, ¿no? Ofrecer medicinas a precios accesibles. Entonces, propiedad intelectual creo que es algo importante para México, ¿no? Y además ahí estuvo esta idea del secretismo, ¿no? En las negociaciones, que enojó muchísimo, ¿no? A varios expertos, a diferentes voces, ¿no? Y la inclusión de la sociedad civil también en estas negociaciones. Ahora, me llama la atención, hay un cambio de nombre, ¿no? O sea, del Acuerdo de Asociación Transpacífico nos vamos a un tratado integral y progresista de Asociación Transpacífico. El tema del progresismo ahí me parece que Canadá está cruzado, ¿no? En las negociaciones de Tokio se destraban varios asuntos pendientes y ahí tiene Canadá esta preocupación del acervo cultural. ¿Por qué? Platícanos. Sí, bueno, pues es parte de las prerrogativas, digamos, que cada país generó para generar sus, digamos, salvaguardas y proteger sus industrias sensibles, ¿no? Claro. Y creo yo que esta idea es interesante porque, más allá del patrón clásico de un tratado de libre comercio que solamente era desgravación de aranceles, este tratado, la versión del TPP, pero también que se retoma en el TPP-11, aglutina temas transversales muy interesantes. Poco se habla de eso, diríamos. Hay un capítulo dedicado al tema del desarrollo, hay un capítulo dedicado precisamente al tema de la cooperación. Hay temas, digamos... Sí, medio ambiente. Medio ambiente. Hay la parte hard, diríamos, dura, y la parte soft, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que se inspira y se transmite la visión de ser otro tipo de acuerdo no tradicional y generar esta idea de progresivo, ¿no? Claro. Bajo estos términos. Oye, ahí, Ulises, todo el tema de la entrada en vigor, porque en el TPP original, había ciertas reglas establecidas, es decir, países que tendrían que representar el 85% del PIB combinado para ratificación. Y ahorita, ¿cómo queda esta cláusula? Bueno, de acuerdo al documento publicado recientemente, el 20 de febrero, de este texto, sería el 50% de los países, o la mitad, claro. Lo que sea menos, porque son 11, una vez que sea ratificado por este porcentaje de países, entraría en vigor 60 días después. Entonces yo creo que es más relajado, es muchísimo más fácil que entre en vigor, ¿no? Bueno, pues ya unas últimas preguntas relacionadas con la Alianza del Pacífico. Tenemos ahí una Alianza del Pacífico en donde participa México, Chile, Perú y Colombia, pero también tenemos que este esquema puede ser abierto a otros países que ustedes han mencionado pues en esta pequeña charla, es decir, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, pero también Canadá, pudieran convertirse en miembros de pleno derecho de la Alianza del Pacífico. Carlos, ¿cómo ves esto?
Pues recordemos que cuando fue la decisión de Donald Trump de salirse del TPP, se veía, y antes de la negociación del TPP-11, se visualizó que una plataforma importante para apuntalar, digamos, el trabajo acumulado que se había realizado en las negociaciones podría ser precisamente la Alianza del Pacífico. Y esto generaba, digamos, o generó una mayor atención por parte de miembros o socios potenciales en otras regiones, particularmente los que has referido. En ese sentido, pienso yo que la Alianza del Pacífico podría fortalecer precisamente lo que indica su segundo nombre, su interconexión con el Pacífico. Porque en esta primera etapa, al menos yo siento que pues, estaba más vinculado al proceso de integración de los miembros originales, y que esta conexión estaba un tanto suelta. Pero creo que ahora sí se abre la oportunidad, y creo yo que la oportunidad y la conexión que va a generar el TPP es un instrumento, el TPP-11, sí, es un instrumento que pueda fortalecer esos nexos. ¿Estás de acuerdo, Ulises? Sí, yo creo que en ese sentido, desde que inician las negociaciones en el 2011, Alianza del Pacífico tenía los estados miembros y los estados, 1 o 2 estados candidatos, y había una figura, los estados observadores. Pero realmente los observadores nada más hacían eso, observaban. En las reuniones eran invitados, no tenían voz, pero no tenían voto. Entonces realmente no existía hasta hace poco un mecanismo para poder abrir la puerta, y el protocolo para establecer cómo un estado observador o candidato pudiera llegar a ser un estado miembro era muy abstracto, era muy poco claro. Afortunadamente ya la figura de estado asociado, que existe en varios mecanismos latinoamericanos, se da en la Alianza del Pacífico, y creo que es un buen mecanismo para poder vincular a Canadá y a otros países de la región asiática del Pacífico, para que pudiera en los próximos años crear sinergias, ¿no? Hay mucha expectativa sobre Alianza del Pacífico, y esperemos que esto avance. Pues muchísimas gracias al doctor Carlos Uscanga y al doctor Ulises Granados por esta participación. Ojalá y los veamos nuevamente. Y bueno, pues usted esté pendiente de esta próxima firma del llamado TPP-11 en Santiago de Chile, y que será el último evento internacional de Michelle Bachelet. La política proteccionista y nacionalista de Donald Trump obligan a los países de América Latina a cambiar de rumbo. Para el caso de México, la divisa de la diversificación se toca con la modernización y actualización del Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea en el marco del Acuerdo Global, la ampliación de los acuerdos de complementación con Brasil y Argentina, y el posible ingreso de nuevos miembros a la Alianza del Pacífico. Todo ello sucede al margen de las rondas negociadoras del Telecán y la próxima firma del TPP-11 sin Estados Unidos. Se nos acabó el tiempo en 360 grados. Soy Rina Musali, los esperamos todos los domingos a las 21 horas por Televisión Educativa, TV UNAM y Canal Iberoamericano.